Te damos gracias, Señor, por tu bendición, porque en esta hora nos ayudas a presentar este mensaje a tus hijos que están conectándose, aquellos que van a ver este mensaje luego. Te pedimos por ellos, porque hay necesidad. También hay problemas físicos, de enfermedad, hay problemas personales, conyugales en la familia. Así que te pedimos por cada uno que esté en necesidad en este momento y que podamos entender este llamado, este mensaje que tú le hiciste a Leví Mateo como si fuese un llamado para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, si quieren acompañarme con sus Biblias lo pueden hacer, pero vamos a estar leyendo básicamente la historia se encuentra en Mateo capítulo 9. Luego le sigue el libro de Marcos y la historia sobre Mateo se encuentra en Marcos capítulo 2. Y luego tenemos la historia que se encuentra en Lucas capítulo 5. Así que vamos a leer de Mateo para ver exactamente lo que dice él sobre su persona. Dice Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahí está el llamado como se lo hizo a Felipe. Sígueme, un llamado directo, un llamado sin titubeo, sin tener que dar una oratoria o un sermón, simplemente esas palabras. Lo vio sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Lo bueno de todo esto es que dice que se levantó y le siguió. El llamado fue simple y la respuesta fue simple. En este lugar donde estaba Mateo no era nada más y nada menos que su lugar de empleo. Estaba sentado en el banco colectando impuestos. Entonces los publicanos eran trabajadores romanos de una posición económica alta. Mateo era uno de ellos. Mateo tenía un trabajo similar al de Zaqueo. Y nosotros podemos saber y hemos visto a través de la historia y en nuestras vidas también que al ser humano no le gusta la injusticia. El pueblo sabía que Mateo era parte de este sistema injusto. La situación de Mateo era difícil. Era muy, muy, muy difícil. Pero lo bueno de esto es que a pesar de que Mateo quizás no era querido por el pueblo, Cristo le hace el llamado. Y el llamado que Cristo le hace es un llamado que se lo puede hacer a cualquier persona. Entonces la Biblia nos dice que Leví Mateo se levanta y le sigue. Pero aquí en Lucas lo reconoce como Leví. Le dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. O sea que Leví Mateo aceptó el llamado de Cristo Jesús y no solamente acepta el llamado, sino que le hace un banquete. Así que vamos a ver cuántas personas, si estaban siendo oprimidas en ese tiempo por el Imperio Romano, ¿cuántas personas, si no estuvieran en una posición social alta, podían haber dado un banquete? Muy pocas. Y entre estos estaba simplemente aquel que tiene el dinero, aquel que manejaba los impuestos del gobierno romano, los cuales les pagaban bastante. Leví Mateo. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa, versículo 29 de Lucas 5, y había mucha compañía de publicanos, o sea, los colegas de Mateo, había muchos de ellos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Ok? Entonces, amigos, colegas estaban allí y habían otras personas que la Biblia no menciona en ese momento, pero en otro momento sí menciona a dos grupos de personas que quizás estaban allí simplemente para ver lo que estaban pasando, porque como Mateo era judío, ellos querían ver qué estaba pasando en la casa de Mateo. Como quien dice, vamos a espiar un momentico a ver qué se trae este hombre, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Mateo tiene dinero. Así que Jesús llama a personas de toda clase social. Llamó a Pedro y a su hermano, llamó a Felipe, llama a Mateo, llama a Natanael. Diferentes clases sociales
diferentes tipos de personas, quizás con una mentalidad diferente, aunque judíos, pero quizás con una mentalidad diferente. Así que si tú estás en una clase social alta, no creas que Dios no te está llamando. Él te está llamando. Es más, es mi opinión que aquellas personas que tienen privilegio de vivir más cómodo en el mundo, tienen la responsabilidad de manejar no solamente lo que Dios le dio, sino manejar su vida de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque lo más preciado que tiene el hombre, y lo leímos la semana pasada, que beneficiaría a un hombre si cambia toda su vida por el dinero del mundo y al final de cuentas pierde su vida. No, nada. Entonces, esa persona que tiene recursos, por lo general, saben manejar ese recurso de una forma tal que lo hacen crecer y tienen esa responsabilidad. Pero también deben de saber manejar su vida, deben de saber manejar su casa. Entonces, Cristo Jesús busca a aquellos profesionales en las esferas altas, por decirlo así, de la sociedad. Porque Cristo quiere involucrarte a ti en su trabajo. Él puede enviar a los ángeles para hacer este trabajo, pero quiere que tú lo hagas. Ya sea que seas pobre, ya sea que no tengas muchos recursos, ya sea que tengas muchos recursos, que seas rico, millonario, etcétera, etcétera. Cristo te llama porque quiere darte el privilegio de salvar a otras almas. El privilegio de salvar a otras personas para toda la eternidad. Eso es lo mejor que puede haber en todo el universo. Así que vamos a seguir leyendo el versículo 30 de Lucas capítulo 5. Y dice, y los escribas y los fariseos murmuraban. Entonces aquí está el otro grupo. La murmuración obviamente es de mal gusto. Imagínense ustedes, líderes religiosos murmurando. Y estaban murmurando, donde dice la palabra de Dios, contra los discípulos y decían estas palabras, hablando de los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Recuerden, los publicanos son los que colectaban los impuestos y los pecadores son las otras clases de personas que estaban allí, como dice la Biblia en Mateo, entre otros. ¿Por qué comen ustedes y por qué beben ustedes con publicanos y pecadores? ¿No? Entonces, vamos a relacionar esto con lo que pasa muchas veces con los cristianos, ¿no? Y lo que pasa es que algunas veces nos vamos de un extremo al otro. Un extremo es, por ejemplo, no juntarse con nadie con temor a contaminarnos. No, porque ya, como dicen en mi país, ya yo me convertí y yo no me puedo asociar con esa gente. Eso es un extremo. El extremo de la derecha, muy malo, ¿no? Porque yo soy puro, yo soy santo. Entonces, ese es un extremo y el otro extremo es seguir en los mismos pasos que estábamos anteriormente, siguiendo en la compañía de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo. Entonces el problema es que nos dejamos influenciar. Nos dejamos llevar por las corrientes. Ese es el extremo de la izquierda, un poquito liberal, ¿no? No, porque ya yo estoy en la iglesia y yo puedo ir al club y bailar y puedo tomar y puedo hacer esto y lo otro, porque es el estilo nuevo del cristiano, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero la influencia que hay en el mundo ha entrado a ciertas denominaciones cristianas. Y en el mundo hay más de 50,000 denominaciones cristianas. Hasta lo último que leí, hace unos años atrás estaban en 35,000, ahora hay casi 50,000 denominaciones cristianas. O sea, iglesias con nombres diferentes. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a conocer realmente la verdad si uno no estudia la Biblia y simplemente se deja influenciar? Es muy difícil. Pero vemos aquí que el ejemplo de la Biblia es muy equilibrado. No podemos decir que no nos vamos a juntar con la gente por tal y tal razón, pero tampoco podemos decir si me puedo juntar con tal y tal persona, porque
también puede haber una influencia negativa. Entonces tenemos que estar siempre alerta, siempre pendiente de las compañías. Ahí está el adagio que dice que el que camina con cojo muy pronto cojea, ¿no? Pero entonces de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que vemos, los escribas y los fariseos básicamente eran terribles. Terribles murmuradores, chismosos, por decir otras palabras. Se quejaban, hablaban mal de los demás. Si esas personas no iban con lo que ellos establecían, eran tildados de locos. La palabra de Dios nos dice, respondiendo Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aquellos que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, Leví invita a Jesús a su casa, están disfrutando, llegan estos intrusos, por decirlo así, no sé si lo invitaron a ellos, entonces se ponen a murmurar, hablan contra los discípulos, pero ¿quién responde? Responde Cristo Jesús. O sea que el representante tuyo y mío es Cristo Jesús. Si te hacen mal, Cristo va a responder por ti. Si te crean problemas, Cristo va a responder por ti. Porque el ataque es directamente a Él. Porque la Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, su iglesia, Él la cuida y la protege. Así que cuando te ataquen, Cristo Jesús te va a defender. Y en esa defensa, Cristo le dice específicamente que los que están sanos, en otras palabras, aquellos que han recibido la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús, han aceptado su llamado y están batallando diariamente con los problemas que tienen, los pecados que tienen. Están siendo sanos, están siendo santificados, están cerca de Cristo Jesús. Entonces Cristo viene a aquellos que están enfermos. ¿Cuáles son los que están enfermos? Los que viven una vida diferente. Los que no han aceptado la salvación de Cristo Jesús. Por eso la Biblia es equilibrada. Cristo Jesús no se va a un extremo ni al otro. Cristo Jesús se asocia con aquellos que están pasando dificultad, aquellos que están siendo tentados por el enemigo, aquellos que están sufriendo mal, aquellos que están enfermos espiritualmente principalmente. El versículo 32 de Lucas 5 nos sigue diciendo, no he venido a llamar a justos. Aquí se aclara un poquito más las cosas. Primero compara entre sanos y enfermos. Ahora va a hablar entre justos y pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Tú eres pecador? Arrepiéntete. Cristo te está llamando. Yo soy pecador. Como dice Pablo, el peor pecador del mundo soy yo. Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Así que, ¿estás cometiendo algún pecado? La solución es simplemente busca a Cristo Jesús. Cristo le dijo a Mateo, sígueme. Mateo no lo pensó 2 veces. Imagínense ustedes, Mateo, un hombre instruido, quizás muy inteligente en la matemática. No lo pensó 2 veces, porque Mateo sabía quién le había hecho el llamado, así como Felipe. Felipe sabía, oye, este es del que habló Moisés y los profetas. Jesús llama a los pecadores, aquellos que ni siquiera quieren levantar la cabeza, aquellos que tienen una profesión deshonrosa, aquellos que son delincuentes, todos aquellos que piensan que no valen nada. Cristo Jesús los llama para el arrepentimiento, los llama para que puedan disfrutar de su amor y su bondad. Así que si eres uno de esos, no esperes más. Simplemente acepta su llamado. Invítale a tu casa, así como Mateo. Después que Mateo recibió ese llamado, se levantó, inmediatamente fue e hizo un banquete. Así cuando tú aceptas a Cristo Jesús, la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Imagínense ustedes la fiesta que se hace en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Él quiere ir a tu casa, quiere pasar tiempo contigo.
Invítalo a tu vida, invítalo a tu trabajo, invítalo a tu casa, invítalo a tu escuela. Invítalo a tu corazón y vas a ver la diferencia que Él puede hacer en tu vida. Así que ese es el mensaje de hoy. Es un mensaje sencillo como los demás. Es una apelación, es un llamado que Cristo te hace. Así que pases buenas noches, que Dios te bendiga y que estés preparado para la semana que viene. Si puedes buscar una iglesia, busca una iglesia y ve en la semana, ve en el fin de semana. Empieza a estudiar tu Biblia, empieza a conocer a Cristo Jesús porque Él quiere salvarte. Vamos a tener una oración para concluir. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, por siempre nos amas. Tú conoces nuestro nombre, sabes quiénes somos. Sabes que estamos pasando dificultad y problemas, pero tú has vencido al mundo y nosotros confiamos en que al tú vencer al mundo, nosotros también tenemos garantizada la victoria. Todas las peticiones que se ponen, te pedimos por tus hijos, por lo que están pasando en necesidad. Te pedimos que cada uno pueda crecer espiritualmente, que aceptemos tu llamado, que te podamos dejar entrar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana a las 7:30 el martes.